Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la conversación del miércoles. Una vez más nos encontramos para seguir dialogando, debatiendo, compartiendo conocimientos, saberes y experiencias. Recordarles que la conversación del miércoles es un proyecto de formación ciudadana e intelectual que propone la conversación como una forma de vínculo intersubjetivo, la conversación también como una forma de expresión, como una forma de sentar presencia y postura sobre lo que creemos, pensamos, al otro, a la otra y poniéndolo así en lo público para construir ciudadanía. La conversación del miércoles es también un proyecto que desde la Corporación Cultural Estanislao Zuleta le abrimos a la ciudad porque decimos las personas del común, la gente común y corriente, podemos construir nuestra propia agenda de formación, nuestros propios debates políticos, podemos autoformarnos en una expresión libre de las ideas para generar pensamiento crítico, conocimiento sobre el mundo y sobre todo movilización. Y esa es justamente pues la intención de este proyecto que ya lleva 13 años, justamente en septiembre del 2007 comienza. Este mes entonces es también de celebraciones y ha sido 13 años de conversar, de aprender, de leer, de debatir, de decir sí, las ideas hacen parte de nuestra cotidianidad, vamos a entender, aprender del mundo para seguir construyéndolo. Contarles también que cada mes tenemos invitados e invitadas distintas, porque nos gusta compartir con otras personas que nos den miradas sobre el mundo inéditas, que contrasten las posturas que tenemos. Y estos invitados e invitadas están con una conversadora o conversador de la corporación que cada mes nos propone un tema. Estos temas, pues son 8 temas al año, que están bajo un gran problema, que nos invitamos a reflexionar. El problema de este año, un problema que nos toca mucho y creo que la coyuntura nos pone de frente a eso, es nuestra vida cotidiana, resistir en la incertidumbre. Esas dos palabras han estado todo el año, resistir e incertidumbre. ¿Qué es eso hoy en el día a día de lo que estamos viviendo? Por supuesto, de cara a esta pandemia que estamos viviendo, sufriendo, aprendiendo de ella, pero también a la vida constantemente. Siempre estamos pues como ante estos dos verbos, estas dos formas de estar. Para este mes tenemos un tema muy hermoso, lo que el barrio nos enseña. Una invitación que nos hizo Camila Giraldo, miembro de Corpozuleta, para conversar. Mes a mes hemos hablado de muchas cosas, de feminismo, de economía, de la misma cultura, y hoy vamos a hablar de educación y del barrio. ¿Cómo fue la invitación que nos llegó para hablar de esto? Nos dice Camila. La educación no se da exclusivamente en la escuela. Los lugares y las personas que hacen presencia en nuestro territorio también pueden llegar a ser formativos en tanto ellos nos hablan de ideas, experiencias, puntos de vista o saberes que se conectan de alguna manera con nuestra historia. De ahí que hacer una lectura de nuestros contextos sea tan importante, pues asuntos tan cotidianos como las conversaciones que sostenemos, como esta, con vecinos y vecinas, la forma y los colores de los paisajes que nos rodean o los sonidos que percibimos construyen día a día la memoria de nuestros barrios. Pero también los distintos colectivos y espacios comunitarios como bibliotecas, grupos teatrales, organizaciones sociales que se constituyen en los barrios son escenarios educativos en tanto ellos nos invitan a la juntanza, al disfrute del arte, a la conversación e incluso a la transformación de nuestro entorno. Estos grupos han hecho grandes aportes en la construcción de tejido social, de memoria, de ciudadanías críticas y en ese sentido reconocer su trabajo resulta fundamental. Ahora nos daremos cuenta cómo la conversación de hoy dará lugar a eso. Con lo anterior, dejar algunas preguntas a modo de provocación para nuestro encuentro. ¿Qué tienen por decirnos todos los símbolos que hacen presencia en los territorios? ¿Por qué es importante reconocer el barrio como un escenario educativo? ¿Cómo los colectivos barriales hacen resistencia desde las acciones que despliegan? ¿Cuál es la concepción de educación que dichos colectivos tienen? Tremendas preguntas
son las que hoy y seguramente otras saldrán para poder escudriñar con la palabra, con el pensar, qué es eso de que la calle nos educa, qué es eso de que las conversaciones nos forman, qué es eso que estar en el barrio con lo que provee, con lo que está, permite la transformación. Bueno, para esta conversación tan inquietante que nos toca, yo creo que de manera frontal a cada uno y a cada una, ser educados y estar en la ciudad, estaremos con Wendy Estefanía Vera. Ella es psicóloga, magíster en hermenéutica literaria y es promotora de lectura y gestora cultural de la Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel de la Comuna 3 de la ciudad de Medellín. Estaremos también con Gerardo Pérez, que es un ciudadano caminante o un caminante ciudadano, con quien estaremos también compartiendo la palabra, y por supuesto nuestra moderadora Camila Giraldo, que es una profe de formación de la Universidad de Antioquia y también parte de Corpo Zuleta. Antes de dejarles pues con estos invitados maravillosos y con esta conversación que yo sé que nos va a dejar inquietudes y que además nos dimos cuenta, el tipo de estudio interroga de manera directa a la cultura y las formas cotidianas en que la cultura permea, marca y deja huella en los procesos pues, de subjetivación. Entonces, es un tema que postulé sumamente importante, sobre todo para el problema del año cuando estamos pensando en la cotidianidad. Antes de dejarles entonces unos agradecimientos al Ministerio de Cultura que a través del Programa Nacional de Concertación apoya este proyecto, permite parte de su financiamiento. También agradecer al equipo de trabajo de la conversación del miércoles, que mes a mes está aquí permitiendo la convocatoria, permitiendo esta conexión, estudiando, leyendo. Por ejemplo, para hoy tenemos un afiche hermosísimo a través de una ventana que se asoma a ese barrio en el que seguramente muchos y muchas nos formamos. Esto hace parte pues de nuestro trabajo arduo y dedicado, en este caso pues del pintor Eduardo Cano, quien nos lo ofrece. Porque desde la corporación pues nos gusta que las cosas queden muy bien hechas, con mucho cariño, y seguir existiendo en esos espacios formativos, alternativos, ciudadanos y autónomos. Entonces, no siendo más, les dejo que vivan la aventura de la palabra, que la conversación se teja en la noche de hoy y que también a través de ustedes y sus posturas nos formemos y nos eduquemos ahora en este barrio digital que la web nos provee. Abrazos y Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Me hace muy feliz estar acompañando esta conversación. Como decía Eli, pues yo soy profe en formación, pero digamos que la escuela no ha sido mi fuerte, entonces he acudido a espacios más comunitarios, espacios más barriales, y digamos que por eso me atraviesa tan personalmente. Aprovecho para hacer como dos agradecimientos. Primero de ellos a Wendy y a Yera, creo que siempre estuvieron muy dispuestos. Gracias por acoger esta invitación. A ambos los admiro mucho, pues digamos que con Wendy soy más cercana. Hace un par de años conozco el trabajo que ella viene adelantando, sobre todo en La Cruz, y pues a Gerardo lo conocí gracias a Bajo la Piel de Medellín. Y también creo que es una persona pues que nos tendrá mucho que decir sobre la historia de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Entonces, bueno, primero eso, gracias a ambos. Y el segundo agradecimiento es que ahorita Eli estaba hablando del grupo de estudio que tenemos pues una semana antes del conversatorio que ustedes acá están participando. Y, y gracias a ese grupo de estudio, pues digamos que pude concretar muchísimas preguntas, resultaron otras, también comentarios, entonces agradezco a quienes pudieron estar ese día y bueno, por supuesto muchísimas gracias a quienes nos están viendo, porque pues esto no sería posible sin ustedes. La conversación la he titulado Lo que el barrio nos enseña, porque me gustaría como que abarcáramos ese enseñar por dos vías. Un lado, pues es enseñar, que está relacionado con este sustantivo de la enseñanza, que está relacionado con la educación, que está relacionado con la formación, incluso son conceptos que quisiera que más adelante problematizáramos. Y lo otro, como bien, por ejemplo, Eli ponía el ejemplo con el afiche, es que también hablemos
de esa lectura de mundo que hemos hecho sobre nuestros barrios. Y para ello también pues quisiera que quienes nos están viendo participen un poco en la conversación, bueno, por un lado con preguntas, pero por el otro también si se animan a responder la pregunta de qué ha enseñado el barrio, ¿cierto? Y vuelvo y la lanzo, hace 8 días la había lanzado, porque creo que esas historias personales que se tienen con el territorio que habitamos son fundamentales. Y pues al pretender esta conversación atravesar nuestros seres y nuestras subjetividades, creo que es una pregunta que podemos dejar ahí en el aire y que quienes se animen, pues estaremos ahí atentas y atentos a sus comentarios. Bueno, entonces ahora sí, buen Gerardo, buenas noches. Yo quisiera que empezáramos precisamente hablando de eso, de la enseñanza o de la educación o de la formación o como cualquier construcción que ustedes hayan hecho alrededor de términos similares. Y creo que es importante empezar por ahí porque para hablar del barrio como contexto educativo es necesario hablar de qué entendemos por eso de la enseñanza, de la educación, y me interesa muchísimo más la postura de ustedes, partiendo de que es el territorio donde ustedes despliegan casi que completamente su labor formativa. Entonces, no sé, quién quisiera como empezar hablándonos un poquito de eso y obviamente pues también si pueden contar anécdotas, cosas que sean muy propias de ustedes para irlos conociendo, también maravilloso. Wendy, recuerde que usted dijo que usted comenzaba. Bueno, para mí la educación y todo esto, la enseñanza, son procesos que son cotidianos, son diarios, son desde que uno nace hasta que muere, estamos en continuas, pues en constante aprendizaje y enseñanza. Y es mucho un aprendizaje que se da con otros y que pues podemos estar inmersos gracias a la cultura, gracias a un lenguaje, gracias a un montón de relaciones que se dan con otras personas. Y todo esto también es como algo que se va tejiendo constantemente gracias a esa interrelación, como decía, y aún pues a que es todo un proceso de constante cambio también y de descubrimiento, siempre es como descubrir cosas nuevas, de estar siempre atento a nuevas cosas, también que tienen que ver mucho con la imaginación, con la creación, con el contacto con otros, como decía, pues creo que para mí es muy importante en ese concepto de aprendizaje los otros, el otro como la cultura, pero también el otro como otra persona, como Geras, como Camila, el otro como la institución, el Estado, el otro como la cultura. Entonces, sí, eso para mí es la educación y constantemente estamos aprendiendo del otro y de la otra. No sé qué Bueno, no, primero que todo, muchas gracias a la Corporación Estanislao, la he admirado todo el tiempo, he seguido a prudente distancia sus pasos y realmente es una organización que creo que nos enseña muchísimo de los nuevos tiempos, los nuevos retos que tenemos como sociedad, como ciudadanos, en la cultura y en el diálogo, en la conversación permanente y el enriquecimiento de la vida espiritual de nosotros, ¿cierto? Como ciudadanos, pero también como comunidades. Entonces, muchas gracias por esta invitación y muy rico estar aquí con Camila y con Wendy, que a quien admiro profundamente por todo su trabajo comunitario, todo eso convertirse en referente para una comunidad, todo cómo llegar a una comunidad y sembrar esperanza a través del trabajo paciente, metódico, apasionado, de ir articulando esfuerzos para hacer posible sueños que son de papel, pero que también son sueños para la vida de los niños y las niñas. Entonces, bueno, mucha carreta y no he hecho nada de la educación, pero es que lo que quería era como significar que finalmente con la educación lo que ha pasado muchísimo es que nos han ido como cerrando
como esos conceptos tan fuertes por los cuales partió la educación, como esa posibilidad de transferencia de la cultura, del desarrollo del conocimiento de un ser humano que podía ampliar su visión del universo a partir de la conversación y de lo que iba generándose en ese conocimiento colectivo. Pero en la medida en que la sociedad fue privatizándose en su conjunto, el conocimiento y la educación también entró a ser otro valor de uso de mercancía que lleva y que está impregnado de ideologías y de maneras de mirar subjetivamente el mundo y por ende también nos han privado a los seres humanos de ser lo que queremos ser, a las comunidades de enseñarnos lo que nos tenemos que enseñar, de generar identidades y procesos educativos que dependan más de lo que somos que de lo que otros piensan que deberíamos de ser. Entonces, para mí ese concepto y esa búsqueda permanente del tanto de la educación popular, de las pedagogías críticas, de esas miradas más rebeldes y contradictoras de esos establecimientos, para mí se convierte en la educación y la gran lucha cotidiana de la sociedad tiene que ser porque el conocimiento de la sociedad sea un conocimiento colectivo y que las comunidades decidan tranquilamente el rumbo que tiene y los procesos educativos dependan de ese querer ser y el querer estar. Entonces, pues es un poco como una entrada pues, a este concepto de la educación y lo que queremos plantear. Bueno, muchas gracias a ambos por las respuestas. Creo que empezar señalando, y me pegó mucho de lo último que dijo Gerardo, que aquí no estamos hablando de una educación académica, porque sabemos que la educación académica le está rindiendo como cuentas al mercado, ¿cierto? Que nos están preparando para ser obreras, obreros, personas muy adaptadas a este sistema capitalista, y creo que de allí es importante partir porque pues, este modelo social y económico define muchísimo de los conceptos que desplegamos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces es eso, por un lado, pensar la educación más allá de la escuela, más allá de los uniformes, de los horarios, del currículo oculto o más concreto. Bueno, como que no pensar que a eso se le reduce la educación, aunque nos han hecho pensar que así es. Y por eso yo también decía, bueno, ¿qué construcciones han hecho en torno a la enseñanza, a la educación, a la formación? Porque incluso la semana pasada el concepto fue muy debatido, pues como, bueno, sí podemos hablar de educación, sí podemos hablar de formación. Nos decían que la formación tiene que ver más con lo experiencial, que quizá la educación sí la podamos reducir muchísimo a lo escolar y que por eso, digamos, optábamos mejor por la palabra enseñanza, por eso partí de ahí, pero sé que también pues ustedes pueden adoptar otros términos. Creo que quienes hemos sido formadoras, formadores, pues también hemos ido aprendiendo estos conceptos y reinventándolos, recreándolos, ¿cierto? También son conceptos pues que son móviles. Lo otro es que pues entra a colación y girar también por los lados el tema de que la educación no es una cosa abstracta. Pues la educación no es algo que sea allá, por fuera de nosotras, de nosotros, sino que es algo que sucede todos los días y que, más importante aún, sucede con las comunidades, sucede con la otra persona, ¿cierto? Sucede a través del vínculo que tejemos con esa otra persona. Entonces, a raíz de ahí, yo quisiera preguntarles cómo han vivido ustedes el barrio como un contexto educativo, ¿cierto? Si ya hemos dicho que la educación no se reduce solamente a las notas, no se reduce solamente a responder un ensayo, a responder un formulario, a responder un examen, ¿en qué sentido ustedes han vivido como formadora, como formador, pero también incluso como aprendiz, porque creo que ambas actividades, enseñanza y aprendizaje, se corresponden, ¿cierto? Nosotros no podemos llegar a un territorio y decir, y acá me las sé todas, sin, como decía Gerard, escuchar a la comunidad qué necesita, qué es lo que quiere.
Entonces, bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia del barrio como un escenario, un lugar para formarnos, para educarnos, para hacer y estar con otras y con otros? Bueno, para mí ha sido muy bonito porque pues yo llegué a La Cruz y bueno, yo vivo en Manrique, toda la vida he vivido en Manrique y para mí ha sido pues, muy bonito vivir aquí en Manrique, en un barrio popular que fue creado por campesinos, campesinas, un barrio que pues que ha sido luchado y que es un barrio creado por convites. Entonces yo creo que pues yo desde que empecé como con lo comunitario, todo este proceso pues como de enseñanza y aprendizaje empieza por una pregunta, pues es como cómo nació mi barrio, cómo pues quién fueron los primeros fundadores, cómo, por qué se llama Manrique, pues eso, cómo fue que empezaron las preguntas, ese cuestionamiento acerca de todo lo que es mi barrio, y ahí fue cuando empecé como a habitarlo mucho más, ¿cierto? Y a conocerlo, a escuchar a las otras personas, a escuchar a las lideresas también, porque pues sí, a los líderes que hay muchos. Y yo creo que en esa escucha y esa pregunta fue que cada vez iba dando más aprendizaje y más enseñanza, hasta que llegué también al barrio La Cruz, donde pues está la Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel, y allí se da mucho más ese aprendizaje, donde empiezan pues yo a preguntarle a los niños y a las niñas, bueno, qué espacios comunitarios habían en el barrio, no habían casi, pues no había casi en ese entonces y por eso es que nace la biblioteca. Entonces es como que también a través de esas preguntas y esos conocimientos van formándose otras cosas y se va construyendo colectivamente con el otro. Y por eso es como tan bacano en esos barrios populares, donde también uno aprende un montón de la señora de las empanadas, eso también es pues, porque uno a cada rato, como en cada esquina, hay un montón de historias. Entonces me pasaba, pues, y pasa mucho que para llegar a La Cruz pues ahí uno tiene que coger un bus que se demora un montón para llegar arriba. Es horrible, uno sale allá. Oh, cuando llega. Y uno aprende pues, el proceso de aprendizaje desde que coge el bus hasta que se va, ¿cierto? Hasta que baja. Es un proceso de aprendizaje muy caótico y miedoso porque pues incluso yo tengo una amiga que dice como cada vez que iba a La Cruz le pasaba algo. Una vez que tiraron una piedra y casi se le echó pues un montón de vidrios se le pusieron en la cara, o sea, siempre le pasaba, pero pues a mí no me pasaba tantas cosas. Entonces, como, pues uno empezar en el bus con los vendedores ambulantes, el empezar un montón de historias ahí, ¿cierto? Pues es que es como todo eso de lo cotidiano que te va enseñando pues como esa realidad del barrio, esas dificultades también, pues las situaciones económicas problemáticas, pues las calles tan en situaciones pues como complejas porque muchas calles no están bien pavimentadas, están muy estrechas, entonces empiezas a aprender un montón del barrio en esas pequeñas cosas, en el bus, en las personas, en el lenguaje, y luego llegas y entonces está la señora de las empanadas que siempre lo saluda a uno, Wendy, ¿cómo estás? Doña Pues Flor. doña Flor, sí, Además, exactamente. Wendy de ser figura famosa en la cruz, pues. Y entonces Ah, sí. es muy bonito porque uno llega y ya todo el mundo sabe quién es uno, mejor dicho, uno se siente figura pública. Entonces, para mí ha sido un proceso de aprendizaje pues como muy bonito, sigo aprendiendo mucho. Nosotros pues en la biblioteca tenemos un periódico que se llama Entre Cruzados donde ponemos como eh, los aprendizajes y eso que constantemente estamos encontrando allá en el barrio. El último que sacamos fue sobre la memoria, sobre eso que aprendemos constantemente en cada rincón, en cada esquina. Pues y de hecho a mí me parece muy interesante como que uno pasa por cualquier lado, pues de estos barrios populares y siempre vas a aprender algo. Los espacios también, los bosques que de pronto hay algunos donde pues hay algunos dan miedo, nosotros hemos hecho también cartografías del miedo, de la esperanza, pues es muy interesante también empezar como a categorizar y lo que decía ahorita Eli, pues en tu escrito de los símbolos, estos símbolos que también hay en el barrio, empezar como a darse cuenta de todos esos símbolos, yo creo que eso es lo que he aprendido pues como en lo que llevo. Gracias, Wendy. ¿Y Gerard qué dice? No, pues yo soy un poquito más viejo que Wendy, pues no mucho.
Unos añitos nada más, Unos paraditos. añitos más viejos. Entonces a mí pues por las cosas de esta vida, yo llegué a Medellín en los años 70 y me tocó pues muchísimo lo que era la lucha por conformación de los barrios de las laderas, ¿cierto? Estaban en esa primera fase de la lucha de resistencia por el poblamiento, por la dignidad de la vida, por los servicios públicos, por las vías, por la vivienda y un poco, y siempre me llamó muchísimo la atención que en las comunidades siempre había un esfuerzo grande por construir casi siempre dos cosas que fueran como del colectivo, ¿cierto? Uno por un lado la iglesia y por el otro lado la escuela, ¿cierto? Una cosa siempre inicial era dónde estudiaban los niños. Siempre recuerdo a un líder que alguna vez decía les habían donado un lote para construir la iglesia y ellos le decían al padre, cura, no, pero pues construyamos la escuela, que nosotros con todo lo que hemos sufrido ya estamos salvados, hagamos algo para salvar a los niños. Y construían más bien y construían más y lucharon por la construcción de la escuela. Y así en diferentes barrios de la ciudad, las escuelas más antiguas fueron creadas por la comunidad, en una cosa que a mí me duele muchísimo, porque digo, no hemos sido capaces de recuperar esa historia de esas construcciones y esos imaginarios que se tenían sobre la educación y de la importancia de la educación para los niños y las niñas. Y entonces, y los primeros maestros y maestras fueron personas de la comunidad, casi siempre mujeres, las que sabían leer, las que sabían escribir, eran las que reunían a los chicos en el piso donde estuvieran y daban las clases. Y posteriormente, bueno, ya pasaron muchas cosas, pero la educación siempre fue como un pilar, pero también es como, se fue creando como un cierto, ese concepto de la educación que permite como el ascenso social, pero es una educación especializada, una educación que dan otros, que trabajan sobre otros y que le permiten a los más pobres entrar como por una especie de túnel que los puede llevar a tener mejores condiciones de vida. Y hemos olvidado muchísimo lo que estaba diciendo Wendy ahora, ¿cierto? Todo ese saber colectivo. Yo siempre, a mí me impresiona mucho, pues cuando conversaba con fundadores, por ejemplo, de estos 5 barrios de la Comuna 13, yo siempre recuerdo que Marco Tulio decía, yo no sé por qué piensan que nosotros construimos estos barrios a la berraca, ¿cierto? Como fueran cayendo las casas allí, y ellos tenían todo un concepto de arquitectónico, todo un concepto de planeación urbana. Las calles, las vías, las hicieron por un sentido que les brindaba más seguridad, por un sentido que les permitía estar en más contacto y en más nexos entre ellos, porque los convites se les facilitaban, porque las casas se podían construir entre muchos. Aquí se habla mucho del convite como el esfuerzo por construir las cosas comunes, pero tenemos que recordar que la mayoría de casas se construyeron en convite, ¿cierto? Hoy hacemos la plancha de este, mañana hacemos la otra. Y así lentamente uno tiene. A mí, yo aprendí porque, como yo siempre cuento, yo nunca tuve un destino específico por ir a las comunidades. Yo iba en plan un poco más de escuchar y de hablar con la gente. Y a mí siempre me impactó todo ese saber que hay en las comunidades, de la agricultura, de la culinaria, de la medicina tradicional, sí, y todo eso siempre lo hemos puesto por debajo de ese otro saber que tienen las comunidades. Pero a mí en particular siempre he admirado muchísimo ese saber popular y siempre me he puesto pues en el plan de escuchar intentar escuchar e intentar aprender de ese saber colectivo que tienen las comunidades. Y también impedir que como ese sueño de que este estudia gradualmente hasta que se vuelve el doctor,
¿cierto? El doctor, ¿sí? Y se un va del poco yo barrio. aprendí, exactamente, una de las primeras cosas que hace el doctor es irse del barrio. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención, sobre todo con las mujeres, que las mujeres tenían un destino muy claro de qué querían aprender y hasta dónde querían aprender, sobre todo las mujeres más adultas, ¿cierto? No se entraban en esa escala, sino que yo siempre cuento la historia de una señora que alguna vez yo tuve una fortuna de trabajar pues con una institución que trabaja con educación, y recuerdo que una señora una vez yo llegué y me dijo, ay, de Gerardo, siquiera vino, ay, que yo quería agradecerle mucho porque me dio esta oportunidad. Y le dije, sí, ¿cómo así que se va? Me dijo, sí, yo ya terminé. Le dije, ¿ya terminó? ¿Te graduaste o qué hiciste? Me dijo, no, yo ya terminé. Lo que yo vine aquí fue a aprender a aprender a leer y a contar y a multiplicar, y ya aprendí, entonces yo ya no sigo, ya yo aprendí lo que iba a hacer, y me Con lo parece que básico. esa mentalidad estaba la sabiduría también de la gente de cómo juegan en el territorio. Pero ya me callo porque yo hablo mucho. Y bueno, Muchas gracias, Gerardo. No, me encanta escucharles, en serio, estoy como muy conmovida con esas historias. Creo que precisamente era lo que también estabas esperando, ¿cierto? Como que ustedes nos narraran desde su propio ser. Es muy importante irnos conociendo a medida que hablamos de un tema además que es tan personal. Entonces, bueno, no, creo que con The Wendy me quedo muchísimo con el tema de las preguntas, algo tan fundamental como cómo nació mi barrio. O sea, yo llevo toda mi vida habitando la Comuna 6 y nunca creo que me he preocupado por esa pregunta. Entonces creo que también es una pregunta que, pues si Gerardo no se la ha hecho o quienes nos están escuchando no se la han hecho, entonces también como, hey, empecemos a conocer de la historia del barrio. Lo otro es que vuelve y sale como el tema de escuchar a las otras personas. Ambos coincidían en los líderes y las lideresas de los barrios. Yo el año pasado tuve la fortuna de conocer a una que justamente pues bueno, me invita a la fiesta del libro comunitaria y conozco pues a una lideresa de la onda y en serio que escucharla para mí fue impresionante porque lo que decía ahorita Gerardo, decimos que es que en las comunidades no saben absolutamente nada, que hicieron los barrios a la guachipanda, que yo no sé qué, por Dios, hay una organización detrás, incluso para la casa que no está en las mejores condiciones, hay una organización ahí total, una cosa del territorio, de averiguar, de exigir, de resistencia, pues es impresionante como todas esas historias que los barrios nos cuentan y que no nos damos cuenta. Entonces, escuchando a Gwen, ella decía como, yo escucho, y yo creo que es eso, o sea, tener los sentidos a flor de piel cuando estamos en los territorios, pues dejar que ese territorio nos hable, dejar que ese territorio nos sienta, nos huela, nos escuche, pero nosotras y nosotros también a esos territorios. Entonces, no, muchísimas gracias por eso, también porque nos recuerdan que los saberes y el conocimiento no son una cosa exclusiva de la academia, sino que es algo que está vivo y que lo construimos precisamente la gente de a pie, la gente del común. Y una salvedad ahorita que yo no hice, pero que me parece muy importante hacerla, es que, pues si bien podemos hablar de que la ciudad en general es un contexto educativo y que la centralidad y los barrios de estrato más alto también tienen cosas por decirnos, acá nos enfocamos más en los barrios periféricos, al menos esa era mi invitación y creo que la conversación también ha dado cuenta de ello, y es que queremos hablar de esos barrios periféricos precisamente porque fueron en su mayoría, si no todos, creados por personas desplazadas, ¿cierto? Entonces también eso que nos implica, e incluso la misma constitución de los barrios, cuando miras la montaña y ves que en las montañas hay casas arrumadas, eso también que nos dice. Entonces, escuchándoles, se me venía como la pregunta de entonces por qué apostarle a formarnos en el barrio, por ejemplo ustedes que son mediadores culturales en los barrios, en las calles, por qué apostarle a esos escenarios, o sea, que han encontrado allí ustedes como, como mediadores o promotores de la cultura. O sea, porque les parece importante.
Pues a mí me parece importante porque a diario estamos aprendiendo algo, como decíamos ahorita, de cada persona que hay en el barrio, pues entonces es como, pues estar como siempre abiertos a ese aprendizaje, pues no sé, como que, por ejemplo, yo desde que estoy ahí como desde lo comunitario, he aprendido un montón de Manrique, de incluso conociendo a Manrique he aprendido más de mí, o sea, como mis orígenes, pues yo creo que por eso también es importante conocer, pues como conocer de tu entorno, es conocerte a ti mismo, conocer a los otros, expandir más tu conocimiento, pues lo digo como encontrarme conmigo misma porque incluso yo pues como que he invitado a mi mamá a ir a la Cruz, donde hay mucha parte que es campo, y cuando voy allá, pues a mí me gusta mucho pues ir a la Cruz porque es un barrio donde hay mucho naturaleza y donde todavía se puede sembrar. Entonces, incluso me gusta más que donde vivo, pues porque donde vivo sigue siendo más rico que todo esto, pero es la parte más alta de la Cruz, donde está la biblioteca. Entonces, una vez que mi mamá fue, dijo, como no, es que tan bueno esto, porque yo también iba, pues yo también soy del campo y yo hacía café, pues ella hacía toda la parte del café y yo como que, pues yo no sabía eso y eso nació en una conversación cotidiana, pues de una vez que estábamos sembrando en la cruz. Entonces a mí me llamó mucho la atención como que mis orígenes eran también del campo, pues nuestros orígenes son de allá, o sea, todo es como también identificarse y empezar pues como a conocerse y devolverle a la tierra lo que la tierra nos da, o sea, porque también es como volver a la tierra, aprender de la tierra, pues y pues construir con otras y otros todo eso que la naturaleza también nos está dando y nos está ofreciendo y es como construir, pues para mí lo colectivo ha sido como primordial en mi vida y me ha enseñado muchas cosas porque es como siempre descubrir cosas nuevas, siempre estar como atento a lo que el otro te puede enseñar, pues en lo colectivo es como lo que prácticamente pues, le enseña a uno más que en la educación como la educación académica, como decíamos ahorita. En el colegio aprendemos cosas muy básicas, pero realmente es en el territorio, con las personas del barrio, que uno aprende un montón de cosas, pues, y por ejemplo lo vuelve a sus orígenes, como decía ahorita. Pues para mí el volver a mi origen ha sido como una cosa muy importante desde lo colectivo. Gracias, Wayne. Sí, a ver, yo creo que sobre todo el último tiempo he tenido como una, mucho, vemos en una sociedad tan estratificada y tan elitista que el conocimiento, el saber, la cultura, como el deber ser, siempre está en manos de unas élites que controlan la economía, la política y que se supone que son las que nos enseñan el modelo de vida que todos debemos de seguir para ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, buenas esposas, ¿cierto? Como hay como un modelo de sociedad muy impuesto que nos quieren los medios de comunicación y la sociedad en general nos quieren trasladar como a todos los niveles, ¿cierto? A mí el contacto con el barrio, con la gente, me fue convenciendo de una cosa y es que la ciudad no se construye en una sola vía y que si queremos realmente como ese paradigma de una ciudad para todos y todas, necesitamos romper esas barreras que nos llevan a pensar que unos están para unas cosas y otros para otras y tenemos que crear realmente una ciudad donde el aprendizaje vaya en todas las direcciones, ¿cierto? Sí, indudablemente que hay un saber que por las condiciones socioeconómicas han ido a parar a unas élites, ¿cierto? Y un saber que les da poder, pero indudablemente que también en el barrio, en las comunidades, se viven unas cosas que en esa otra ciudad se han ido perdiendo y que son extremadamente graves y que creo que nos va llevando como a una crisis sin igual, ¿cierto? El sentido de la vecindad, el sentido de la solidaridad, el sentido del trabajo colectivo, el preocuparse siempre
por el otro, por la otra. A mí hace poco, con lo de la pandemia, me llamaba mucho la atención que una mujer, una lideresa de un corregimiento me decía, ustedes, ¿por qué todo el mundo piensa que nosotros no necesitamos sino comida? ¿Por qué todo el mundo no piensa sino en traernos comida? Y ella me decía algo, me decía, nosotros, la vida nos ha tocado súper dura, ¿sí? Y nosotros no nos morimos de hambre. Siempre yo, nosotros con 1.000 pesos, con 2.000 pesos, todos los días tenemos algo por hacer. Eso no es una apología pues a la pobreza, pero es lo que quería decir, a nosotros nos hace falta lo otro, la cultura, el ambiente, la relación, la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de reírnos, la posibilidad de sentarnos en la calle a hacer cualquier cosa, de jugar parqués, jugar dominó. Pues hay una vida cultural que es muy fuerte y que crea un tejido social aún en una Medellín que fue tan azotada por la violencia en los años 90, uno encuentra ahí una fuerza muy viva y muy vital que los otros, los que se creen o nos creemos de mejor familia, hemos perdido, ¿cierto? Yo vivo en un edificio donde no me saludo con nadie, donde todo el mundo es desconocido, ¿sí? Y yo voy al barrio, en el barrio es todo, el barrio está, hay todo, hay una riqueza social y cultural que yo creo que si supiéramos que lo que tenemos es que romper, pues hay un concepto en educación que a mí me trama mucho, como la investigación y leer un poco acerca de él, que habla del apartheid educativo, ¿cierto? Que el daño que se le ha hecho a Medellín y a la mayoría de ciudades colombianas y de América Latina, en el sentido de que los niños ricos estudien con los ricos y los pobres estudien con los pobres, y entonces esa ciudad jamás se encuentra y jamás aprende de la riqueza de uno de los otros. Siempre estamos pensando, a mí siempre me llama la atención con los recorridos, que siempre estamos pensando que los pobres salgan de la ciudad para que la conozcan, y nunca estamos pensando que qué bacano que los que han tenido todas las posibilidades vayan a estos barrios populares y aprendan de todo eso que se viven y los admiren, que finalmente es lo que pasa cuando generamos esos encuentros. Entonces yo creo que ese es un reto de ciudades, un reto en eso, una cosa que hemos llamado el último tiempo, cómo nos sentimos ciudadanos de la misma ciudad, independiente del barrio donde vivamos, los problemas y las dificultades y los sueños de unos y de otros se convierten en sueños colectivos, y para pensarlo pues de esa manera. Pues ya no hablo más porque Wendy me está mirando feo. No. No, como antes de pasar a comentar lo que ambos han dicho, decirles pues que acá nos están mostrando el comentario de Mónica Polo Zamora. Ella dice, el buscar esa razón o esa historia por la que se conformó el barrio es sumamente importante. Es un acto interesante y constructivo a la vez. Y recuerdo que ahora también mostraron el comentario de otra mujer que no pude alcanzar a leer, pero que también hablaba de la importancia de hacer memoria. Entonces creo que es bonito que estemos movilizando como desde ahí, ¿cierto? Como desde que nos preguntemos por la memoria, qué es eso también y qué implica hacer memoria. Acá Sara Milena dice, el barrio me ha enseñado desde lo más duro de las realidades sociales, la crudeza de los conflictos y la desigualdad, hasta lo más bello como la empatía, la solidaridad y la escucha. Y creo que esos son los paisajes de contraste que nos muestran mucho el barrio, ¿cierto? Porque además también porque solemos reducirlo mucho al sicariato, a los pelados de las motos, a los pelados que fuman vareta, que claro, eso está presente en los barrios, pero que al ser de contraste también tenemos entonces otras propuestas que hacen resistencia, ¿cierto? Entonces, bueno, invitarles a quienes nos están viendo que por favor, si quieren, si lo desean, nos dejen preguntas para nuestra invitada y nuestro invitado. También sería muy chévere poder como conversar de alguna manera con ustedes. Yo mientras tanto pues voy acá lanzando las que tengo en la mano. Entonces, bueno, creo que el barrio y la identidad están en una relación estrecha, ¿cierto? También preguntarnos por el barrio, como lo decía Gwen, es preguntarnos también por quiénes somos, con quiénes hemos ido y también pues quiénes han rodeado, han habitado el contexto en el que nos encontramos. Y escuchando a Gerardo, pensaba mucho en esto de
cuando vos hablabas, no me acuerdo si era la otra ciudad, bueno, como que la ciudad se ha construido en torno a los intereses de quienes tienen, quienes son la hegemonía, ¿cierto? Pues la hegemonía dominante. Pero que hay otros relatos, hay otras construcciones de ciudad que se hacen desde el barrio y que incluso pues también es muy triste esa imagen que vos ponías de cómo la vecindad de cierta manera se ha perdido, cómo ya ni nos damos por enterado quién, cómo se llama el que vive al lado, bueno, un montón de cosas allí. Y creo que todos los paisajes de colectividad sí nos lo regala mucho el barrio y eso es muy, muy, muy bonito. Entonces, precisamente porque hemos hablado tanto de nuestro papel de mediadores culturales frente a esos saberes populares, de que pues leo en ambos una receptividad grande respecto a esos saberes, ¿cierto? Como una celebración de que existan esos saberes, incluso. Preguntarles entonces, ¿ustedes cómo leen lo que sucede con las personas que, por ejemplo, están en los espacios que ustedes han sido talleristas o mediadores, ¿cierto? Como qué sucede con esas personas, en qué se forman, sienten una diferencia cuando ellas y ellos llegan a los espacios que ustedes ofrecen, con respecto pues al barrio, obviamente, ¿cierto? Hay una apropiación de ese barrio, hay un interés por ese barrio, o no hay, no sucede pues nada con ellas o con ellos, que lo dudo, pues. A mí me ha pasado algo muy bacano y es que pues con los niños, las niñas y los jóvenes se ha generado mucha apropiación, pues incluso también en ellos preguntas y se han generado diálogos intergeneracionales, donde entonces nos sentamos a hablar con la señora que una lideresa del barrio o también como la señora de las empanadas y ella nos empieza a contar sí, como una converseada tinteada, cómo nació Me el había traído barrio, empanada. comiendo empanada con una cruz, que le llaman la cruz, y a partir de eso los jóvenes tienen otras preguntas, ¿cierto? Como, ve, yo no sabía, y empiezan a preguntarle a sus papás o a sus hermanas, pues a sus familiares más de esto, y empezamos pues a construir colectivamente esa memoria del barrio. Entonces es como que generar más de eso y a partir de que se genera esa apropiación y pues esa como, venga, ya conozco qué es mi barrio, cómo fue también luchado, pues porque el barrio es una lucha por ese tema también de, por ejemplo, lo que se dice en la onda de, perdón, de aquí estamos y aquí nos quedamos, es porque pues el barrio, como muchos, pues como contábamos, es un barrio, los barrios del periférico son barrios creados por campesinos y campesinas por el desplazamiento, pues, y por el conflicto armado en Colombia, entonces es una lucha y es como, bueno, esto es mío, todavía no está legalizado, pero bueno, es una lucha que estoy teniendo, es la lucha por la energía, por los servicios, entonces es como, bueno, entender todo lo que nuestros, pues, los fundadores y los antepasados tuvieron que hacer e incluso todavía todo lo que se tiene que hacer, porque no es que la lucha, pues ya todo está bueno, no. De hecho, todavía, como dijo Gerardo, eh, seguimos luchando por cosas como la cultura y la educación, porque muchas veces en estos barrios se piensa como que, como decía la señora, ah, bueno, es que necesitamos comida, pero realmente lo que se necesita no es comida o plata o algo así, no se necesita es ver realmente los intereses de la comunidad y ver que la gente quiere educación, quiere cultura, quiere más espacios para vivir este arte y cultura, quiere espacios recreativos, espacios formativos, personas que estén dinamizando esto, que se valore más el arte y la cultura, que se sostengan muchos colectivos a partir de eso. Entonces, es como a partir de que los jóvenes y los niños y niñas ven esto y empiezan a comprender esto, entonces empiezan a generar otras propuestas. Pues, por ejemplo, con los jóvenes ha pasado mucho que ellos ya se han apropiado tanto que al principio ellos pues recibían los talleres y ahora ellos ya son los que dan los talleres, pues ellos ya son los que quieren leerle a los niños, ven en su barrio otras cosas, entonces dicen, bueno, aquí hay mucho racismo, nosotros queremos tener un enfoque, pues porque los jóvenes, muchos son afro, entonces ellos quieren también proponer cómo hacer cosas alrededor de la cultura afro, de la apropiación afro, que también hay muchas personas afro en nuestros barrios periféricos, y como también los niños y niñas empiezan entonces bueno, vamos a reciclar, queremos recoger las basuras, pues porque recuerdo también un taller
donde una señora les contaba, mire, es que yo pavimenté esta calle de la biblioteca, yo recuerdo hace tanto. Entonces un niño ese día se puso a recoger un montón de basuras y le dijo a la señora, no, es que con lo que tú dijiste, pues como que lo conmovió y él quiere cuidar su barrio, el barrio que fue, pues, creado por ella, pues bueno, que fue construido mucho por ella. Entonces es como valorar eso que ellos han hecho y que seguimos construyendo y que se sigue luchando. Yo creo que sí, que ha sido pues para mí como entender eso colectivo tan importante y entender ese convite, sí, sí genera pues otro, como también genera esos contrastes, porque yo creo que algo que se ha generado mucho en la biblioteca es entender esos contrastes del barrio, porque antes era como, no, pues uno escuchaba como, no, es que yo quiero cuando salga de estudiar o cuando esto, quiero vivir en el poblado, quiero vivir en otro lado, pero realmente es como, bueno, yo quiero la cruz porque es la, mejor dicho, por ejemplo, es el lugar donde se ve la ciudad hermosa, o sea, es un lugar donde tú puedes visualizar la ciudad de una forma muy espectacular, entonces como valorar lo que hay en mi barrio, valorar lo que, pues, lo bonito y entender que mi barrio no es solamente eso de los sicarios, lo cierto, lo malo, sino que también hay un montón de diversidad en mi barrio. Gracias, güey. Yo a ver qué digo sobre esto. A mí me parece que hay una lectura que a mí siempre me parece muy importante, que es esto de acompañar, de escuchar, ¿cierto? Yo creo que la gran fortaleza que se genera con lo poco, con la presencia de uno en un territorio, es como la esperanza que muchas veces se genera por ese contacto con otras personas que van al barrio y le encuentran, les ayudan a encontrar sentido a su cotidianidad, a sus sueños, a su identidad, y les ponen como pequeños mojoncitos en los cuales ellos se van parando y van sacando toda la fuerza para construir su destino, para construir su futuro, ¿cierto? Y yo creo que pues hay muchísimas experiencias pues en esta ciudad de lo que significa la transformación de la vida de una persona, de una mujer que era maltratada, que era silenciosa, tímida, callada, que tenía miedo de conectarse con otros, y un proceso cultural, un proceso comunitario la transforma en una mujer con una gran talento, pues, y una gran capacidad de liderar procesos culturales o de participación en sus comunidades. A mí me llama poderosamente esas historias que cuenta Wendy, ¿cierto? Pero también en esas mujeres, yo siempre lo digo, pues, a veces en medio del dolor y las dificultades, surgen unos liderazgos muy potentes y unas iniciativas que son hermosísimas. Yo creo que nosotros en Medellín, porque somos tan, a veces como estamos tan embelesados en este modelo de desarrollo, de mega obras, ¿cierto? De todas estas cosas que parecieran que se convirtieron en nuestro paradigma de progreso y que terminó, entre otras cosas, sepultando buena parte de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva. Entonces no somos capaces de ver la fuerza que existe en el mundo de las pequeñas cosas. Una mujer que es capaz de hacer de su casa un museo de la memoria de su comunidad, una chica que es capaz de montar una biblioteca y hacer un proceso con niños y niñas, ¿cierto? Mujeres que son capaces de construir una casa y convertir ese espacio en un lugar de acogida para las mujeres del territorio, o otras mujeres que son capaces de generar una asociación para preparar almuerzo a niños de una comunidad. Todo eso, ¿cierto? Es mucho más importante que esa visión, a veces me parece perversa, de la participación exclusivamente limitada a la participación institucional, ¿cierto?
quién habla en PP, quién va, es cierto, a los espacios y se echa unos cuentos, cuando Medellín está lleno del mundo de las pequeñas cosas, que yo creo que son las que nos han permitido subsistir y fortalecer enormes procesos comunitarios. Y eso sin hablar de esas cosas que creo que Wendy, de tanto hacerlas, ya no las reivindica pues como parte de lo que ella ha hecho, ¿cierto? Es como jóvenes que se sentían totalmente azotados y sin ninguna posibilidad de amar su vida, de tener una identidad, de tener una autoestima, se transforman en una fuerza, digo yo, volcánica para generar otros procesos en su vida y en medio de muchas dificultades, transformarse y generar esperanza y además procesos colectivos con sus comunidades. ¿Cierto? A mí me parece que todo eso hace parte de lo que pasa en esta ciudad y lo que ha pasado históricamente en esta ciudad. Eso no es perro mío, ¿cierto? Bueno, después del concierto del perro, no, yo no sé, primero no. Bueno, como muchísimas gracias ahí también a Diego por aceptar nuestra invitación para hacer preguntas de parte de ustedes. A Wendy, a Gerard, pues no quedan muchas cosas por decir, pero creo que podemos. Nati, ¿puedes volver a poner la pregunta, porfa? Tener en cuenta esta pregunta y bueno, conversarla desde ahí, ya luego les iré haciendo otras preguntas. Diego nos pregunta, ¿creen que el aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestros barrios han generado el incremento de la delincuencia? A ver, Gerard, ¿usted qué cree? No, yo me resisto a creer bueno, a darle un principio de causalidad pues a estos asuntos de la desigualdad y sabiendo que existe, sabiendo que son problemas gravísimos que tenemos que enfrentar como sociedad, pero a veces creo que eso lleva a eximir de responsabilidades al Estado, que finalmente lo que ha hecho es abandonar estos territorios desde su construcción y que permitió que en la ciudad afloraran todas las formas de delincuencia y todas las formas de negocios ilegales que finalmente terminaron generando una posibilidad de vida durante muchas etapas sobre todo pues en la década de los 80 para chicos y chicas de la ciudad, ¿cierto? Yo creo que la desigualdad, la pobreza, claro, en una sociedad donde permanentemente tiene una oferta de negocios ilegales y de fácil cooptación para los jóvenes, puede generar inseguridad y puede generar ese tipo de cosas. Pero yo creo que la causa de todas esas cosas está en el abandono del Estado con muchas de estas comunidades y la falta de presencia del Estado pues en ellas y de ser un referente de regulador de la vida, ¿cierto? Medellín se abandonó durante años a que la justicia y la seguridad fuera impartida por privados y que quieren que ahora de la noche a la mañana porque se para en un micrófono la gente olvide que eso está en su cultura y que se generan muchas cosas allí. Además, porque yo el último tiempo he tenido mucha discusión a esa idea de que los jóvenes están, si no estudian, inmediatamente se vinculan a los grupos armados, ¿cierto? Eso es totalmente falso. Los chicos hoy no tienen como alternativa generarse y cuando se vinculan creo que lo hacen por situaciones particulares, pues, y las amenazas y abandono, pues, en su vida, pero yo creo que seguir estigmatizando a los barrios populares y a los jóvenes
hace parte pues de toda esta perversión que existe en este sistema con ellas y ellos, ¿cierto? Yo creo que lo que hace falta es, pues, efectivamente, pues, posiblemente políticas de equidad y luchar más de frente con la desigualdad, pero igualmente de una lucha más decidida contra todo ese terreno mafioso del cual usufructan muchísimo de los poderes locales, ¿cierto? Que es lo otro que a veces no se dice, ¿cierto? La plata no queda en el territorio, la plata siempre sale hacia otros lugares y a otras personas que son los que amasan esas fortunas. Gracias, Gerard. Y Gwen, ¿qué piensas sobre esa pregunta? Pues yo estoy muy de acuerdo con Gerard porque yo creo que hay muchos factores, pues no hay como un solo factor como que tú puedas decir como es X, entonces Y, y por eso es que hay tanta delincuencia en la ciudad. Y estoy muy de acuerdo con Gerard en donde él dice que hay mucho abandono estatal y pues gran parte de lo que pasa es por ese abandono. Y pues en los barrios y pues yo creo que sí hay esa delincuencia, pero la delincuencia también tiene mucho que ver con todo el tema familiar, pero con esa ausencia estatal, esa falta de cultura, de educación, que viene siendo mucho también del abandono estatal. Sí, yo creo que, bueno, por un lado, ahorita escuchándoles hablar, sentía, bueno, que para ambos, e incluso pues también me siento muy recogida en ciertos comentarios que ustedes lanzaban, es que la conversación es fundamental. O sea, la conversación es fundamental en los procesos de nuestros barrios, en los procesos que suceden con las chicas y con los chicos, y que no hay como en la escuela como figura de profe y alumno o estudiante, ¿cierto? Sino que el diálogo, incluso entre generaciones, también permite que nos formemos y como que nos conformemos, ¿cierto? Como que sea una cosa en doble vía, como ahorita lo estábamos haciendo. Y me pareció bellísimo rescatar que ustedes han identificado que las personas que se acercan a los procesos que han liderado tienen una transformación en sí misma, pues con ellas, ¿cierto? Con ellas, con su manera de estar en el mundo, porque creo que ese es uno de los fines más importantes de la labor que nosotras y nosotros nos hemos aventurado a hacer, y es que hay otras formas de la educación y que en esas otras formas de la educación está la construcción, la formación de sujetos críticos capaces de reconocer el entorno en el que están, pero también de cuestionarlo y de transformarlo. Y en ese sentido, ligado como a las respuestas que ustedes dieron, a la pregunta de Diego, pues claro, es que por eso es que le estamos apostando a ese tipo de espacios, ¿cierto? Que es muy teso porque hace 8 días lo hablábamos con Freire y es que Freire decía como, pues que también se le vuelve muy fácil al Estado, se le vuelve muy fácil al Estado porque entonces si la misma comunidad se está educando, ¿cuál es el papel que él va a jugar en ella, ¿cierto? Entonces también como dejar ahí la pregunta, hey, ¿qué le estamos exigiendo al Estado? ¿Qué tanta presencia hacen o qué tanta presencia no hacen o de qué manera hacen presencia? Porque ya ustedes lo han dicho, no es dar dinero, no es dar lo material, la presencia que se le exige va mucho más allá. Entonces, bueno, no sé si entonces seguimos con preguntas del público. Bueno, dicen que está dirigida a Wendy. Nati, ¿no la puedes pasar, por favor? Dice Laura Giraldo García. Esta pregunta va para Wendy. Ella se ha referido varias veces a la señora de las empanadas y lo que la interacción con ella le ha enseñado. ¿Qué otras prácticas ha visto, sentido e identificado entre los niños y niñas de la biblioteca en relación con su barrio y lo que se les enseña? Yo creo que una de las prácticas como más que se ha visto pues como en la biblioteca también que nos ha enseñado y que a los niños también les enseña mucho es el juego, pues porque el juego es como también una relación muy cercana que se da con otros, entonces empezar a darnos cuenta de los juegos cotidianos, el balón, pues jugar con el balón, y en ese juego cómo se dan las relaciones con los otros, de pronto peleas, entonces en las peleas cómo empezar a mediar ahí y ver en las peleas como muchas veces las peleas son esa muestra de también lo que pasa en el hogar, porque los niños muchas veces nosotros nos damos cuenta que responden a lo que ven en sus hogares y muchas veces era como, pues no, ver como, no, pero es que así también contestan en mi casa o siempre es con una, pues con malas groserías o siempre es como con esas peleas.
pero entonces empezar a jugar desde otras formas, enseñarles desde el juego, a compartir con el otro, a hacer con el otro de una forma diferente, desde la sana convivencia. Pues en la biblioteca ha sido mucho desde el juego que hemos aprendido con ellos, también desde la cocina, pues como bueno, que sabemos cocinar, que nos gustaría, que nos han enseñado los papás, pues así sea cosas muy, muy fáciles, pero también hay que empezar a cocinar con ellos. Y bueno, sí, ha sido más que todo ese tema del juego y la cocina. Gracias, Gwen. No sé si Gerardo también quiera contarnos como alguna experiencia muy puntual sobre algo que te haya pasado y como con esas relaciones que la gente con la que de pronto has trabajado alguna vez, porque sé que tú eres como más móvil, te has movido más, no es como Gwen que tiene un territorio ya muy marcado. eh, no sé si quieras contarnos como eso, otra anécdota en la que también hayas sentido que quienes acompañas se están relacionando con el barrio. Sí, 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 yo creo que hay muchísimas. Yo siempre contaré una historia de una mujer ya de 70 y un poco más de años de la vereda del Morro Corazón, ¿cierto? Y a mí me encanta ir donde Gilma, porque Gilma fue una campesina, llegó y se instaló por allá en el Morro Corazón en los comienzos de los años 80 y en medio de todas las necesidades y que nadie tomaba el esfuerzo pues de estar haciendo acciones para mejorar las condiciones de la comunidad, ella junto con otras mujeres tomó esa decisión y comenzaron a organizarse, ¿cierto? Entonces a mí siempre me llama muchísimo la atención caminar con ella la vereda, porque ella con todo el mundo tiene que ver, camina 5 pasos y se entra a una casa y le tiene una razón a una persona, camina otro poquito y sale una mujer y le cuenta una historia, avanza de metros y habla con el otro del problema del acueducto. Y yo digo, es una mujer que enlaza la vida de esa comunidad y ella no tiene ni siquiera como plena conciencia de ese papel que tiene en esa comunidad, porque es una articuladora de todos los sectores, ¿cierto? El trabajo con niños, con jóvenes, con mujeres, con la juntación comunal, y es como la gran promotora de esa acción colectiva. Y es una mujer que se hizo en esa cotidianidad y en ese proceso vivido, pues, en esas condiciones. A mí me gusta muchísimo preguntarles pues como por experiencias concretas porque siento que eso nos anima muchísimo más. Pues yo por ejemplo acá estoy súper enternecida, además porque también conozco pues como a las chicas y a los chicos que van a Sueños de Papel, entonces también me imagino rostros, me imagino ruidos, es como muy hermoso pues en serio hablar, escucharles y además porque me llama la atención que ambos hablen de dos poblaciones bien interesantes, pues, por ejemplo, Wensi se enfoca más en jóvenes, niñas y niños. Creo que Gerard nos ha contado un montón de historias sobre mujeres. Entonces creo que también es como, bueno, ¿qué papel juegan las mujeres en la construcción de ciudad? Que creo que es gigante con el tema del cuidado, ¿cierto? Las que cocinan, las que cuidan a las niñas y a los niños, lo que Gerardo ahorita nos estaba diciendo que eran las mujeres que sabían leer y escribir y sumar y multiplicar, quienes estaban en la escuela, pero también entonces qué implica que jóvenes y que niñas y niños se estén preguntando por su territorio, se estén formando una capacidad crítica bien interesante que también les va a permitir decir, hey, es que yo también hago parte de esta sociedad. Una niña o un niño que también tenemos la imagen de que la niña y el niño es aislado, que todavía no tiene palabra, que todavía no tiene voz, porque no ha construido un pensamiento, pues cuando una se pone a escucharles es todo un mundo y es maravilloso pues como tener la presencia de estos dos grupos de personas porque siento que van a ser fundamentales y creo que muchas apuestas formativas de los barrios se han pensado desde ahí. Yo quisiera entonces ahora pues como preguntarles sobre más puntualmente los
colectivo, las organizaciones, los grupos, no sé, como tantos nombres que puedan tener esos grupos que desde el arte y la cultura impactan en el barrio, porque son importantes, que han aprendido de estos grupos, porque es importante resaltar esa labor que estos colectivos hacen. Para mí esos colectivos son muy importantes porque muestran esa diversidad que es el barrio, pues esa diversidad que algunos grupos son de danza, por ejemplo en Madrid que hay un montón de grupos, hay grupos que son de danza, hay grupos que son de teatro, grupos de lectura, grupo de cine, entonces muestra la variedad, grupos de memoria, grupos de mujeres, pues muestra esa variedad que tiene el barrio y esa variedad y esa, pues toda esa multiculturalidad que el barrio tiene y que nos enseña cada vez más y le permite a una joven o un niño o un adulto identificarse con eso que tiene el barrio, ¿cierto? Y ser parte de, y ser parte de también permite que conozcas a otras personas, que te eduques y aprendas un montón de cosas que te permitan desenvolverte y aprender nuevas cosas del barrio, de ti mismo, de la otra persona, empezar a hacer otras cosas tú, a descubrir nuevas cosas, a explorarte más, a practicar otras cosas, pues es como un continuo aprendizaje y eso no lo permiten esos grupos que hay, que esos grupos muchas veces son, como decía ahorita Cami, pues esa como respuesta ante la necesidad del Estado a no estar en estos territorios. Muchas veces estos grupos nacen porque entonces el Estado no tiene esa capacidad de arte y cultura en el barrio y nacen estos grupos ante la ausencia del Estado, entonces nace como, bueno, vamos así, acá no hay un skate, vamos a ver cómo nos formamos el grupo de skate, vamos a ver, entonces es como muchas veces ese arte y cultura que nace ante la ausencia estatal, que también hace que florezcan los barrios. Gracias, Gwen. Y Gerardo, ¿qué piensas? No, yo creo que yo soy un convencido y creo que vuelvo y digo como yo soy tan viejito, ya hablo como viejito, ¿cierto? Entonces yo digo, ha faltado esta ciudad como que nunca ha medido como lo que significó el arte y la cultura en las construcciones de Medellín, ¿cierto? Yo creo, cuando uno vuelve a mirar esos finales de los años 80, el nacimiento de nuestra gente, el nacimiento de Barrio Comparsa, el nacimiento de un montón de grupos culturales en las zonas que eran más violentas y que terminaron como sembrando esa posibilidad de que eso que estaba pasando ahí se podía transformar, ¿cierto? Pero además, para mí, tienen una enseñanza muy grande que es ante la crisis de la educación como proyecto de vida para los chicos y las chicas, ¿cierto? El arte y la cultura han sido el escape en el cual muchas vidas han generado procesos transformadores que son muy potentes, ¿cierto? Cuando yo miro, por ejemplo, la historia de la corporación Casa Arte, ¿cierto? Eran chicos que nadie los quería en el colegio, ¿cierto? De hecho, eran proyectos de desertores escolares y solamente la idea de un coordinador que se le ocurrió que podía montar una chirimía con ellos y ellas generó esa alternativa de vida. Y entonces, cuando hoy uno mira la Corporación Cultural Altavista y cuando mira Casa Arte y encuentra que estos chicos que estaban ya desahuciados socialmente, son unos líderes que todo el día estudian, trabajan, que se proyectan en el arte y la cultura, que son referentes para la comunidad. Yo cada vez que voy a Altavista un domingo, cuando ellos están haciendo arte en el ecoparque y veo 500, 600 personas reunidas en ese espacio al aire libre a las 7 de la noche, un domingo, yo digo, esto solamente es posible porque para los niños, las niñas de esta comunidad, ellos son sus ídolos, ellos son una manera distinta de hacer y de construir el territorio, y el territorio alrededor del arte es muchísimo más potente. Pero así, como dice Wendy, por toda la ciudad
hay miles de expresiones alrededor del arte y la cultura, hecho con las uñas, hecho con menos posibilidades. Cuando yo vuelvo y escucho que Wendy con otras personas hacen la feria del libro de la parte alta de la zona nororiental, cuando miro que en la Comuna 6 un conjunto de loquitos hacen el festival de poesía de la Comuna 6, cuando hay festivales de teatro, festivales de rock, yo digo que gente tan loca, pues, ¿cierto? Y hecho todo con las uñas, pero con una porfía inmensa, y yo creo que esa es la verdadera ciudad que late en el patio y que yo finalmente termino admirando profundamente. Claro, y es que por eso es que también le apostamos a esto, al arte y la cultura, porque hemos sido testigos y testigos de lo mucho que impregna, ¿cierto? De lo mucho que puede hacer por una persona y cómo también construye otras narrativas, otras formas de vivir el mundo, de percibirlo, porque pues, hemos sido muy insistentes en que estamos escuchando solo una historia, pero ¿qué pasa con las historias de la periferia? ¿Qué pasa con las y los jóvenes que dicen, hey, vamos a hacer murales, hey, vamos a bailar, hey, vamos a leer? Claro, pues, como dice Gerard, están locos, pero también menos mal existen esos locos y esas locas que nos permiten habitar de alguna manera la esperanza, como esta frase que dice personas pequeñas que no son para nada pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo. Y creo que el tema de los colectivos culturales y artísticos en los barrios es una prueba de ello, ¿cierto? Digamos que no tendrán el público objetivo, no tendrán el impacto que una esperaría que ojalá tuvieran, pero si llegan a 10 personas, a 10 jóvenes, listos, 10 jóvenes que tienen la posibilidad de seguir creando y transformando su entorno e incluso, como Gwen lo decía ahorita, con sueños de papel, dejar de ser simplemente quienes van a los talleres y también volverse talleristas y también proponer y también hablar desde lo que les atraviesa, el feminismo, el género, las sexualidades diversas, lo afro, nuevas masculinidades, bueno, como un montón de temas ahí que están y que creo que cada vez más estos colectivos lo hacen posible. Y también pensaba yo, pues, como cuando Ben hablaba de la cantidad de programas que hay en Manrique, bueno, también el papel de la nororiental, ¿cierto? También esa zona 1 de la ciudad, con tantísimos colectivos, creo que también es un ejemplo, en cierta medida, de organización y una inspiración para que sigamos apostándole a la conformación de este tipo de espacios. No sé si por ahí habrá otra pregunta, por parte pues como de ustedes. Bueno, nos dice Eduardo Fabián Bermeo Muñoz. Ay, hola Fabián, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta que hay nuevos modelos de barrio, por ejemplo, las viviendas de interés social, ¿qué dinámicas se están gestando en estos espacios donde confluyen personas provenientes de muchos departamentos del país? No sé si ustedes han podido como detenerse en este asunto. Bueno, por ejemplo, en La Cruz hay también pues unas de edificios de interés social, pero hay mucho, pues hay como, como decirlo, mucho conflictividad en ese tema de las viviendas de interés social porque son, pues es muy difícil que las personas accedan a ellas, pues es demasiado complicado para una persona desplazada como que le den una casa de interés social y cuando se la dan, pues son muchas personas viviendo en un espacio muy reducido y entonces es como que deberían de darles una casa, pero les dan un apartamento súper chiquito. Entonces hay muchas, pues las personas no gustan mucho de esos, de como de esa casa o ese apartamento, pero aún así pues les toca estar allí. Con respecto a como las dinámicas que se dan, porque son personas de muchos lugares pues de de diferentes departamentos, hay, por ejemplo, pues hay mucha diversidad cultural, y eso en ciertos sentidos pues es bueno porque pues hay por ejemplo en los barrios hay un montón de iglesias que son de diferentes cosas, por ejemplo en La Cruz hay una iglesia de tal cosa, pero también hay una iglesia de tal, y entonces hay mucha diversidad y la gente puede ir a cualquiera de estas. Y también sobre la música, pues entonces uno está escuchando una música detrás de otra, entonces es como que el barrio empieza también a ampliarse y el barrio también empieza como a así ampliarse de todas estas culturas
y a crecerse con otras personas, con otra diversidad, con otra, pues como a crecer toda esa parte cultural, porque empieza a llegar un montón de cosas pues muy bacanas. Aunque también pues, se pueden, pues algunas veces se dan muchas peleas por la diversidad y la complejidad, pues que es que el otro sea diferente a uno. Gracias, Gwen y Gerardo se nos perdió. Bueno, no, ya, Ahí volvió. está. Volví. Ah, bueno. Y yo, bueno, nos va a tocar cerrar aquí. ¡Eh! Aquí estoy. No, gracias, Gwen. Creo que también el tema, pues, digamos, nos hemos preguntado más a nivel global sobre el territorio. Eh, pero también qué pasa pues como en esas casas ya más particulares, en esos territorios más particulares, por ejemplo, el tema de las viviendas de interés social pues no había sido algo por lo que me hubiera preguntado, pero creo que también pues aporta muchísimo para hablar de cómo se construyen los barrios. Y yo, pues, les voy a proponer, tenemos ya muy poquito tiempo, entonces, Gerardo, tienes una pregunta en el público, entonces, ¿qué tal si, pues, ya Gwen respondió esta, si tú respondes, le damos cabida a la que para el público está puntualmente para ti, y ya luego tendríamos una última pregunta y ya iríamos cerrando. Entonces, Perfecto. Juan Gutiérrez Restrepo te pregunta, Gerardo, ¿en qué momento dejas de sentirte visitante de un barrio para sentirte parte de él, aunque no duermas allí? Sabes que tienes casa en el corazón de muchos. Ave María, Juan, es que me meten líos, Juan. Ustedes por qué no bloquean a Juan? Apenas se me entra, ustedes lo bloquean. Eh, no, es que yo creo que yo tengo una dificultad que como que soy muy pegado, ¿cierto? A mí no me pueden sacar fácil de algún lado. Y, y, y en mi vivienda, en mi travesía por Medellín, creo que fui, pues, es tanto el amor que uno siente en los barrios, en las comunidades, que uno termina sembrado allí y termina viviendo, conviviendo con sus riquezas, con sus tristezas, con sus dificultades. Y entonces para mí siempre es pues muy bonito que cualquier día una señora me llame a las 10 de la noche a contarme que está súper angustiada porque tiene un problema de tal tipo, ¿cierto? O que me llamen todas emocionadas las mujeres o hombres de que se les acabó de ocurrir una gran idea y que quieren compartirla conmigo para ver qué opinan. Y todo eso hizo o ha hecho que pues yo tampoco es que esté en todos los barrios, pero que sobre todo en los barrios donde he tenido más arraigo, me haya quedado, ¿cierto? Y me haya quedado pues largos, como yo soy tan viejito, largos espacios, varios espacios de tiempo, ¿cierto? Pues yo intento sembrar mucho en la ciudad a través de Bajo la Piel de Medellín, que nos sintamos ciudadanos de la misma ciudad, que no seamos turistas, que no vamos a mirar a los barrios populares a ver cómo viven, para que como con cierto morbo alrededor de la pobreza, sino que vamos a entender y vamos a aprender de lo que allí se vive y lo que allí se hace. Y yo solamente quiero decir una cosa con respecto a las viviendas de interés social, que lo que no pudo aprender esta ciudad y me parece increíble es que es un desastre la manera como el Estado ha construido los barrios, ¿cierto? Los han hecho como si fueran un muñequero, ¿cierto? Construimos unas casas y luego mandamos allá un montón de gente y que conviva a ver, pues, y sin ningún tipo de acompañamiento social. Pues yo particularmente tuve posibilidad de estar acompañando a la comunidad de Nuevo Amanecer cuando después del incendio de Mano de Dios, y era impresionante todos los conflictos que se podían generar en esta comunidad cuando se integra a otras comunidades. Entonces yo creo que allí esta ciudad que tiene un aprendizaje tremendo en la construcción de comunidad, cuando el Estado cumple ese papel, lo hace de la peor manera posible.
Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, claro. Bueno, acá tenemos una última pregunta y ya pues yo recogería para que fuéramos cerrando. Listo. Elisa de Giraldo nos pregunta, ¿qué piensa nuestra invitada y nuestro invitado sobre la relación academia y vida barrial y popular? ¿Qué conflictos identifican? ¿Cómo está el tema de la educación en esta relación? Pues yo pienso que en los últimos tiempos se ha dado mucho más esa relación, pues y la universidad, por ejemplo, como la Universidad de Antioquia sí ha tenido mucho interés en conocer el barrio, en aprender del barrio, pero también a veces esta relación se da mucho desde, pues como un, bueno, los que quieren ir como simplemente a conocerlo, pero no se da una interacción más grande y no se da como una relevancia, por ejemplo, a los líderes. Muchas veces se da la relación como, bueno, yo voy a ir a hacer este trabajo y lo hice y me voy, y ya ni siquiera se le hace una evolución al barrio. Entonces, esa relación es pues es muy restringida y no suele gustarle, pues, por ejemplo, muchas veces las lideresas y los líderes dicen como, ay, no, usted vino de tal universidad, nos va a sacar la información y luego no nos va a venir a decir, pues, como más qué es lo que, pues, una devolución de esto, y muchas veces ya no quieren que vayan estas personas. Pero otras veces se construye con ellos colectivamente, muchas veces cuando la misma persona del barrio, por ejemplo, estudia en esa universidad. O sea, cuando es del barrio y estudia en la universidad, ya sí se da como esa devolución y hay una apertura más en el barrio. Entonces yo creo que se da de las dos formas, pues hay veces que hay una conflictividad muy grande y como un recelo del barrio hacia la universidad o hacia la vida académica, otras veces también hay una apertura. Sí, yo creo que ya Wendy dijo lo más importante de allí. Yo solamente quiero, es como que la universidad tiene que ser más humilde, más modesta cuando va al barrio, ¿cierto? Que Sí. la universidad no puede seguir pensando que va a los barrios para enseñar, tiene que ir al barrio para aprender, ¿cierto? Para entender las lógicas, las dinámicas sociales y culturales que se viven allí y para construir incluso metodologías acordes a esa cultura, ¿cierto? Yo creo que hay muchos choques entre ese momento, lo que dice Wendy también, ¿cierto? Yo siempre he utilizado la palabra que van con esas agujitas de médico a hacer cistectomía o alguna cosa, pues para mirar a un paciente, separarle las partes malucas y sacar el cáncer para salir a decir lo horrible que es la sociedad. Horrible esa imagen. y se llevan poco de allí, ¿cierto? Aunque hay experiencias muy interesantes, pues, a mí me parece muy interesante lo que ha hecho el último tiempo es que Urban en el Faro o incluso el proyecto en Moravia, pero a mí la experiencia que me pareció más importante, que creo que no sé por qué no se ha replicado, fue la experiencia del CEAD de la Universidad Nacional en la Comuna 8 con el proceso pues del plan de desarrollo y de recuperación de memoria que logró articular todo un programa entre los sueños de los líderes y de las personas de la comunidad con todo el potencial técnico, metodológico que tenía la universidad. Creo que ahí hubo una experiencia que a mí en particular me gustó mucho. Y esa de los ya particulares, ¿cierto? De los loquitas como Wendy, que se enamora de un territorio y se queda allá clavada, ¿cierto? Pero, y eso pasa pues muchísimo en la ciudad, ¿cierto? Y a mí me asombra pues mucho, a mí me ha impresionado esa historia de a veces que vamos a un barrio y vamos con un grupo de personas que no nos conocemos y llegamos al barrio y se ponemos a conversar y nos volvemos y no sé qué, y con el tiempo yo llego al barrio otra vez y encuentro a una persona, dos personas y digo, ¿y ustedes qué? Ah, no, nosotros desde que vinimos ahí mismo nos articulamos a trabajar con este grupo y estamos todo el tiempo, venimos una vez a la semana
y ya son de ahí. Entonces digo, pucha, de hecho, esta ciudad tiene mucha fuerza también para eso. Y perdonen que he hablado mucho. Discúlpeme. No, pero no, ya igual era nuestro comentario final, que como al respecto de decir que claro, esa tensión entre academia o saberes académicos y los saberes populares pues siempre ha existido, ha sido muy difícil, pues miren ustedes también tantas de las imágenes que ponían de la academia llega, utiliza a las personas por así decirlo y se va, pero no hace una devolución, las personas a veces ni siquiera saben en qué están participando, no hay una contextualización, por un lado eso, pero también es que la academia, y también hablo por la escuela, porque eso lo tocamos, por ejemplo, el año pasado, la semana pasada, en el grupo de estudio, y es bueno, también como nos pensamos una escuela que lea el contexto, porque la escuela tiene un currículo muy marcado y nos enseñan saberes muy específicos, muy técnicos, muy mecánicos, pero al menos yo no recuerdo alguna vez que me haya preguntado que me hayan preguntado en el colegio por mi barrio, cuáles son mis condiciones socioeconómicas distintas a las de mis demás compañeras, además porque yo habitaba barrio popular y estudiaba en colegio estrato 5, bueno, como un montón de cosas, como que la escuela aún está muy descontextualizada de la vida de las personas que pasan por ella y obviamente dentro de esa vida pues hace parte muy importante el espacio en el que habitan, también pues, preguntarnos desde ahí. Me voy de esta conversación con muchísimas preguntas, pero muy emocionada. En serio que agradezco profundamente haber podido contar con la presencia de ustedes. Creo que hubo muchos puntos de contacto, pero otros de lejanía. Por ejemplo, pues no había caído en cuenta que Gerardo no vive en un barrio, pero aún así pues va y trabaja en el barrio, mientras que Gwen vive en Manrique y además pues unas cuadras más arriba también va y despliega su papel de mediadora cultural, entonces ahí como que fui encontrando también como los caminos que ambos han transitado, las maneras en que ambos han desplegado como su quehacer, y ahí fue como descubrirles también a cada una, a cada uno, creo que las personas que nos acompañaron hasta ahora también pudieron darse cuenta, por eso yo no llegué con una pregunta de una como, bueno, preséntense, sino que más bien preferí guiar las preguntas a que, bueno, nos contarán un poquito más de Wendy, un poquito más de Gerardo, dos seres maravillosos. Creo que después de esto nos vamos pues como con la tarea de crear el club de fans de Wendy. Mentiras, no estoy molestando, sino como que, bueno, lo decía pues como por el comentario de Gerard al principio. Me quedo con muchas preguntas, me quedo con muchas palabras, me quedo con la palabra transformación, me quedo con la palabra pregunta, me quedo con la palabra escucha, me quedo con la palabra convite, organización, obviamente con el barrio, me quedo también con resistencia. Y bueno, creo que y arte y cultura, obvio, que no se nos olvide esas dos tan importantes. Entonces reitero mis agradecimientos, creo que fue una conversación muy chévere. Bueno, no sé si un minuto cada uno para decir cualquier palabra de despedida, de agradecimiento y ya haríamos como por finalizado este encuentro. No, muchas gracias por estar pues por invitarnos a estar en este espacio. Fue muy bonito conversar con Gerard, que estamos en otros espacios también conociéndonos, compartiendo. Y gracias a las personas que nos preguntaron, a los que comentaron, había muchos comentarios. Muchas gracias a todos. Sí, no, muchas gracias a la corporación y pues que me dieron el lujo de poder estar acá en sus conversaciones hablando de esta ciudad que tanto nos apasiona y del barrio que es lo más romántico y lo más poético que siempre está en la vida de cotidiana, ¿cierto? Pensar el barrio es pensar en la vida y eso siempre me ha emocionado mucho. Y muchas gracias a ti por tenernos aquí y tenernos paciencia y a todas las personas que nos aguantaron todo este rato. Muy amables. No, sí, yo también reitero pues como los agradecimientos a quienes nos acompañaron, creo que hubo una muy buena participación, creo que casi todos los comentarios pues como giraron en torno a la pregunta del principio de qué nos ha enseñado el barrio y bueno, como les decía también al inicio, la intención de esta conversación era esa, que
esta conversación no se quedara solo en lo abstracto, sino que también lo concretáramos con experiencias propias, con lo que somos, con las preguntas que nos acompañan e inevitablemente pues el territorio y el barrio van a estar allí. Para cerrar, yo quisiera regalarles como la lectura de un poema de un autor que tiene mucho por decirnos sobre el barrio. Él se llama Eli Ramírez. Dice, por aquí no tenemos carro de basura, ni árboles en las esquinas, ni lámparas en la frente de las casas. No hay nomenclatura, no hay agua. La sed hace de las suyas cuando recibe un beso, porque por aquí nos reunimos en las esquinas, fumamos marihuana, canción traje oscuro, niño sin cabeza. Disparo en la esquina baja como un cohete. Se detiene la respiración cuando se carcajea la noche desnudándose. Cuando amanece, trastabillea el corazón. Entonces también como cerrar esta noche invitándoles a que conozcamos de esas historias que desde la literatura también nos relatan el barrio. Y de nuevo, muchísimas gracias, hasta luego y que tengan una súper feliz noche. Chao. Chao.